mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Y estamos de nuevo con todo el deseo de continuar. Mi amor, te invito a la alcoba a descansar. Sabemos que es muy importante la alcoba. La alcoba es un lugar de descanso, un lugar donde debemos reposar, no es un lugar de pleitos, no es un lugar donde debemos lidiar con muchas cosas, peor aún llegar a la violencia. Así que la clave de todo ello es descansar, reposar. Por eso iremos acá a la parte del versículo inicial que menciona, dice: acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, e hizo dos cosas: bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había terminado. Algo importante en esta ocasión debemos mencionar es que la clave de todo es el reposo, pero debemos preguntarnos qué es el reposo, o más directamente, ¿quién es el reposo? Para ello recordaremos la obra de Dios a través del Señor Jesucristo. Fue Él quien fue la segunda persona de la Trinidad, la que se encarnó. Fue Él quien vivió una vida recta, justa, una vida perfecta en la tierra, y luego fue a la cruz. Un día viernes le crucificaron, y sabemos que el sábado el Señor estuvo en la tumba, descansó. ¿Cómo no recordar en este momento que el día domingo fue el día de resurrección, es decir, el primer día de la semana? Cuando miramos Salmos 118, versículo 24, dice: este es el día de Jehová, nos gozaremos y nos regocijaremos en él. ¿Cuál es el día de Jehová? Pues sencillamente el día de Jehová, si miramos cuidadosamente esa escritura, es la resurrección. Así que el Señor, al resucitar, nos dio un día de descanso, el día de reposo. Él es nuestro descanso. Él es el día que comienza y no termina. Cristo es nuestro reposo. Y Cristo es aquel que concluye la obra de Dios, y Él lo pronuncia, una vez más menciono, con sus labios: consumado es. Ahí está el inicio de la restauración de tu hogar. Hay algo muy importante, ¿no? El momento que tú vienes a Dios, ¿no? Vienes a Cristo, entonces Dios hace dos cosas en ti. Cuando tú te rindes a Él, cuando tú te arrepientes de tu vana manera de vivir, Él hace dos cosas. Como dice la Escritura claramente, Él te bendice y te santifica, porque eso es lo que Él hace en el reposo. Recuerda lo que hizo el día sábado. Él dice que el día séptimo, Él bendijo y lo santificó. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, Él te bendice. ¿Cómo te bendice? Te bendice dándote el Espíritu Santo. Así menciona Gálatas 3:14, cuando dice que la bendición de Abraham, dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, es el Espíritu Santo la promesa, es el Espíritu Santo la bendición. Dios te bendice con su Espíritu. En otras palabras, Él mismo es tu bendición, para que vivas en victoria, para que vivas con un carácter adecuado, para que seas un edificador, para que también seas un instrumento de Dios y santifiques a tu esposa, a tu familia. Recuerda también que no solo Él bendice, sino también santifica. Al entrar en tu vida, Él empieza un proceso de santificación. ¿Qué es esto? Sencillamente un proceso de transformación de tu carácter. Recuerda que la raíz de los conflictos en la alcoba es cuando empieza una pugna de voluntades debido a nuestro carácter caído, nuestro carácter que muchas veces no tiene ese punto que quisiéramos que tenga para podernos llevar una vida de acuerdo. Entonces, ese es el punto importante. Ahora debemos recordar que si Cristo está en tu vida, entonces Él quiere transformarte. Pero debes tomar conciencia de que todo lo que dice en la Escritura en Génesis, en el capítulo 3, que cuando ellos pecaron, se vieron desnudos y se hicieron delantales y cosieron hojas de higuera. Se fabricaron hojas de higuera.
Entonces es tiempo de que tú dejes de fabricar tus propias vestimentas para tapar tu pérdida de santidad, es decir, para tapar tu carácter caído. Y a la vez tapar tu desnudez, porque la desnudez del hombre es la falta de santidad, es la falta del carácter adecuado que solamente Dios en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, produce esa obra, porque esa es la obra de Él, producir un carácter. Entonces nos preguntamos, ¿cómo restaurar el hogar en la vida práctica? Primero, todo empieza en Cristo, es decir, todo empieza en el reposo. Si tú sabes que para entrar en el reposo hay un solo requisito, que es la fe. La fe no solamente en la persona de Cristo, sino también en la obra de Cristo. Si Él puede llegar a tu vida y transformar tu vida, recuerda que Él puede hacer esa misma obra en tu esposa y en tu familia. Es Él mismo trabajando dentro de nosotros. Entonces, recuerda a los israelitas cómo entraron a la tierra prometida. Solamente el único requisito era entrar por fe. Pero ellos, dice la Escritura, a causa de la incredulidad, no entraron a la tierra del reposo, no entraron a Canaán. La palabra Canaán significa bajo, ¿no? Y todo aquel que está muy alto, todo aquel que vive bajo el orgullo y todo aquel que no vive bajo humildad, no entra nunca al reposo. Entonces, el Señor pronunció, consumado es, hecho está. Todo lo hago nuevo, dice el Apocalipsis. Entonces, es Dios quien hace esa obra en nosotros. Cuando hay un problema en el hogar, tú siempre debes dirigir tu mano hacia tu corazón y decir siempre, el problema soy yo. Cuando tú dices el problema es ella o el problema es él, nunca las cosas se solucionarán. Porque para destruir un hogar se requieren dos personas. Entonces lo que buscamos en el hogar es la unidad que Dios nos dio en el Espíritu Santo. Así recalca muy claramente Efesios capítulo 3, capítulo 4, cuando está diciendo que debemos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces es en ese vínculo donde está la unidad, en el Espíritu. Así que en el matrimonio buscamos la unidad, no buscamos la uniformidad. Porque la uniformidad es como cuando tú ves allí, por decir, a los policías. Los policías tienen el mismo uniforme, tienen las mismas reglas y tienen la misma manera de cómo comportarse en las calles y actuar en ciertas situaciones de acuerdo al entrenamiento que ellos tienen. Pero en el matrimonio no es un asunto de uniformidad, porque nosotros tenemos emociones, voluntad, intelecto y mente. Sería imposible que los cónyuges tuviesen las mismas emociones, decidiesen lo mismo y pensaran exactamente igual. No, lamentablemente cada uno de nosotros tenemos nuestra manera, digamos, única de pensar. Por eso es que a veces la manera como yo puedo decirle a mi esposa cómo prepare, por decir, los alimentos, podría ser diferente a la manera como ella quiere preparar. Pero sin embargo, cuando nosotros cedemos, cuando nosotros, digamos, aprendemos a ceder buscando esa unidad o guardando esa unidad en el Espíritu, entonces podemos entendernos. Eso se llama tomar la cruz. Entonces, cuando aprendemos nosotros a ceder, las cosas pueden funcionar. Así que hay un punto importante que quiero recalcar. También es la manera como nosotros debemos vivir una vida de sinceridad con Dios. Cuando hay conflictos en el hogar, cuando tú tienes una riña con tu cónyuge, de hecho, en una pelea, en una pugna, en una lucha, en un conflicto, siempre saldremos heridos. Haremos daño y nos harán daño. Entonces, allí viene el estado de impotencia tuyo. Cuando tú te enfocas diciendo, él o ella es el problema, ahí es donde tú debes tomar conciencia de que si estás en la presencia de Dios, recibirás la suficiente luz para darte cuenta que tu carácter no es suficiente para soportar las debilidades de la persona que vive contigo. Es allí donde tú vuelves la mano al corazón y dices, yo soy el problema, confiesas con sinceridad lo que sientes y el Espíritu Santo va manifestando y produciendo
esa paciencia que tú necesitas, esa tolerancia que tú necesitas, ese estado de mansedumbre, de no estar a la defensiva, de no ser impulsivos, porque esa situación agrava el problema. Entonces, ¿cuánta paciencia tú necesitas como edificador? Si tú descansas en Dios y Dios descansa en ti, entonces serás un instrumento de Dios. ¿Qué es eso de que Dios descansa en ti? Significa que tú estás dejando que Él obre en ti. Entonces Él te toma como su hombre o la mujer de confianza para que tú beneficies y transformes la vida de las personas que están a tu lado. Esa es la verdad. Así que, por otro lado, también debemos enfatizar el aspecto que tiene que ver con juzgar. Generalmente, cuando nosotros tenemos conflictos en el hogar, nosotros juzgamos a las personas y decimos, es que ella es esto, es que él es impaciente, es que a él le gusta pelear, es que a ella no se queda callada, ¿no? Entonces, todo eso es a causa de nuestro carácter. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros usamos la brutalidad, el grito, la violencia, ¿no? La impaciencia, ¿no? Y en el caso de ti, querida amiga, a veces tú puedes usar incluso hasta el silencio, el resentimiento, la amargura, la indiferencia, la falta de respeto e incluso muchas veces la pelea cuerpo a cuerpo, los cuales los resultados siempre serán desastrosos. Es allí donde vemos claramente las falencias que tenemos en nuestro carácter. Una vez más tú puedes afirmar y decir, sí, en verdad, nuestro carácter es lo que arruina nuestro hogar. Entonces, no juzguemos. Más bien, lo que yo te invito es a que vivas en la presencia de Dios, donde hay la suficiente luz para que Dios te muestre tal cual como tú ves. Entonces, si tú vives a la luz del juicio de Dios, del discernimiento de Dios, de la luz de Dios, Él te irá mostrando quién eres y tú irás buscando más, apreciando más, anhelando más el carácter de Dios. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo. Entonces, continuaremos con esto porque aún no concluimos. Que el Señor les bendiga. Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida. Qué paz inmensa